Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir nuestro curso con apoyo de la virtualidad. Hoy vamos a trabajar el tema de alineamiento horizontal del proyecto, en específico el tema de transiciones en espiral. Es una transición espiral, círculo, espiral. Este es el ejercicio que venimos trabajando en clase. Voy a hacer la explicación de la solución con para una longitud de espiral de 40 metros, que es la que corresponde al grupo de la tarde, y también es una solución similar a la del grupo de las mañanas, donde la solución fue con una espiral de 50 metros. Entonces vale la pena recordar que dentro de los datos que nos dan en el ejercicio ya había mucha información en el enunciado que nos servía para tomar algunas decisiones. Entre los datos aquí recordando, dice que es una vía primaria bidireccional que tiene dos carriles, es un carril por sentido de circulación. El que diga que es vía primaria nos va a servir para poder leer el peralte que corresponde a ese radio de curva circular de 80 metros en la tabla 3.4. También nos dice que es una curva 1 derecha. Esa dirección de derecha nos va a indicar que para el peraltado del enlace del carril que sube es el borde, como gira hacia la derecha, el borde que sube es el izquierdo y el borde que baja es el derecho. Nos da el valor del arco unitario, que es de 10 metros, la velocidad específica de 50 kilómetros por hora, y nos dan ya unos datos de la abscisa inicial, del punto inicial, coordenadas del punto inicial o B o P, el azimut de entrada que es de 30 grados, coordenadas del punto final o E o P, azimut de salida 87 grados 11 minutos 36 segundos. El radio ya lo habíamos mencionado que era de 80 metros. Y la coordenada nos dan las coordenadas también del PI. Entonces, durante la solución que fuimos trabajando, para el requerimiento número 1, que era la longitud requerida de espiral, entonces recuerden que calculamos lo que es la longitud mínima de esa espiral. Para eso hay tres criterios. El primer criterio es el de la variación de la aceleración centrífuga. Esta es su fórmula. Hay un parámetro J que tenemos que sacar de la norma que depende de la velocidad, que es el coeficiente de variación de la aceleración radial. Está la velocidad específica de la curva horizontal, el radio de la curva circular y el peralte. El peralte es el que corresponde a ese radio de la curva circular, que en este caso es de 80. Si entramos a la tabla 3.4, ese peralte no está de forma expedita en los valores que están ahí en la tabla. Entonces hay que interpolar. Interpolando entre un radio de 90 y uno de 73, obtenemos que el peralte para una curva de radio de 80 metros es de 7.92%. Reemplazamos ese valor, ahí ya está escrito en este renglón, está escrito en forma de número porque no hay con qué cancelarlo. Si yo lo meto en porcentaje, reemplazamos el coeficiente de aceleración radial, que es 0.7 para esa velocidad de 50, y obtenemos un valor de longitud mínimo de espiral de 32.44 metros para ese criterio. Para el segundo, cuando hicimos los cálculos, el A lo sacamos del valor que nos daban al inicio, que decía que era una calzada de 7.30 metros, pero que eran dos carriles. Entonces, considerando que A es la distancia desde el eje de rotación que está en la corona hasta el borde que gira, sería la mitad, entonces es 365. La rampa de peralte para 50 kilómetros por hora es 0.77%, que está en la tabla 3.6. Obtenemos otro valor de espiral de 37.54 metros. Y el último criterio, que es de percepción estética, que en realidad son dos fórmulas, nos dan
valores de 21.91 y 8.89 metros. Para escoger la longitud mínima de la espiral, recuerden que para escoger la mínima necesitamos escoger el más grande de los valores, el mayor valor de los tres criterios, que en realidad son 4 valores, y acá el más grande de ellos es este valor de 37.54, que es el que vamos a tomar como el límite inferior para nuestra longitud de espiral. Bueno, para la máxima, entonces para la máxima tenemos igualmente dos criterios, uno que tiene que ver con la transición del peralte, una fórmula muy similar. La diferencia con la anterior o la que se usa en la mínima es que aquí la rampa que se usa es la rampa mínima, que es 0.1% por A. Entonces este A se cancela con el A de arriba y nos queda una longitud máxima que debe ser menor o igual a 79.2, y el segundo criterio, que es función del radio, nos da un valor de 96.8. Aquí nuevamente, ya para escoger la longitud máxima, escogemos el menor valor de los dos que obtuvimos. Entonces vamos a tener este otro valor, que es 79.2, y llegamos a un rango donde el valor de nuestra espiral está entre 37.54 y 79.2 metros. Yo puedo escoger cualquier valor dentro de ese rango, pero usualmente se escogen valores que son múltiplos de 10 o quizá múltiplos de 5, pero ya también la adopción de algún valor depende de qué tanto espacio tenemos. Recuerden escoger elementos geométricos más grandes, más largos, representarán en un futuro mayores costos en la construcción. Entonces vamos a escoger un valor que está más cercano al límite inferior. En este caso vamos, para este ejemplo, que es el del grupo de por la tarde, a escoger un valor de longitud de la espiral de 40 metros. El segundo requerimiento del ejercicio fue calcular los elementos geométricos. Recuerden que todas estas fórmulas podemos incluir en las fichas, y hicimos todos los cálculos. Pongo los dos gráficos en el centro para ir viendo en qué parte van ubicados esos elementos, porque muchas veces uno les da los datos y como no saben dónde van, entonces no saben cómo resolver los ejercicios. En aquella ocasión calculamos el parámetro de la espiral, calculamos la deflexión de la espiral, que ese parámetro es súper importante. Vamos a mostrar acá este parámetro, el ángulo de deflexión de la espiral, que es este que está acá. Si el enlace simétrico es igual a este otro angulito de acá, entonces por eso es muy aconsejable que hagamos un enlace simétrico. Si el enlace no es simétrico y la rama de entrada tiene una longitud diferente a la de salida, pues estos parámetros angulares y lineales de la espiral de salida serían diferentes. Entonces lo ideal es que lo hagamos simétrico cuando sea posible. Recordemos que este valor del teta e está en radianes para incluirlo por ahí en las fórmulas de las coordenadas, y también se pasa a grados, minutos y segundos para meterlo donde están las funciones trigonométricas. Calculamos las coordenadas del EC, el punto donde empieza o entra ya en vigencia lo que es la curva circular. Entonces ese es X, Y, Z, que son las coordenadas de este puntico que estoy marcando acá. Ese Y, C y ese X, C son esas coordenadas. A regresarme acá, que se me pasó. Y tenemos lo que es el disloque. Recuerden que el disloque lo podemos ver más fácil en esta imagen de abajo.
Recuerden que acá hay un arco circular que es interrumpido por la espiral, entonces se crea como un PC que es virtual, que lo voy a marcar aquí con la pluma. Este PC, que es el puntico que voy a marcar a continuación, ese PC que se marcó ahí a continuación, eh, es virtual y está desplazado de la tangente de entrada a una distancia P, y está desplazado sobre esa tangente de entrada desde el T de una distancia K. En el manual de diseño geométrico del INVIAS, la K la llaman XM también. Esa es otra convención, pero entonces recuerden que XM es la K y la P es delta R, así lo llama el manual del INVIAS, pero es la misma, son las mismas magnitudes. Bueno, y también tenemos lo que es la tangente del enlace, que es la distancia desde el PI hasta el TE, y si el enlace es simétrico, pues también va a ser la distancia desde el PI hasta el ET. Entonces estas distancias ya se habían calculado. La externa del enlace también, que va es una distancia que va desde el PI hasta la mitad de la curva circular central. Tangente larga, este parámetro es muy importante, es la distancia sobre la tangente de entrada medida desde el TE sobre esa línea. Entonces, ¿por qué es importante la tangente larga y la tangente corta? Porque se mide desde el TE, esa distancia tangente larga, ahí se marca un punto y después se traza una línea recta desde ese punto hasta el EC, y ahí se determina el ángulo de deflexión que está acá marcado, que es la deflexión de la espiral. Por eso es importante ese parámetro de la tangente larga. Y la tangente corta pues es la distancia desde el punto donde finaliza la tangente larga y va en línea recta hasta el EC. Entonces esas dos tangentes son súper importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque después esos ángulos, ese ángulo en especial lo vamos a utilizar para calcular los azimutes requeridos para calcular las coordenadas de los puntos que están adentro del arco circular. Bueno, ¿qué otros parámetros? La cuerda larga de la espiral. La cuerda larga de la espiral es la unión en línea recta desde el T hasta el EC. Es también muy importante porque es la base para calcular las coordenadas del EC conociendo las coordenadas del TE. Esa es la distancia recta que utilizo. Y se forma un angulito. Lo voy a poner aquí, voy incluso a marcarlo con otro color, que es el angulito que se forma entre la tangente de entrada y la cuerda del enlace, este angulito de acá que se llama phi. Vamos a llamarlo phi, porque ese angulito también nos sirve para calcular coordenadas y llevar las coordenadas del TE, llevar coordenadas hasta el inicio de la curva central y después repartir coordenadas o hacer deflexión adentro de la curva circular. Otros parámetros que se calculan ahí de manera secundaria: el ángulo central circular es el ángulo de deflexión de la curva circular, ese es el que está acá en todo el centro, y el grado de curvatura central, que lo calculamos con la fórmula del sistema arco que trabajamos por allá hace mucho tiempo en los elementos de curva circular simple, que es simplemente 180 grados por el arco unitario sobre pi por el radio de la curva central. Respecto a la longitud de la curva central, importante aclarar que una vez calculemos el valor de ese arco central, es decir, la distancia o la resta de las abscisas del CE hasta el EC, ese arco central debe tener una longitud mínima. Esa longitud mínima es 0.556 por la velocidad específica, que si lo hablamos en otras palabras es simplemente para garantizar que recorriendo ese arco, a que se garantice que yo circule sobre ese arco al menos 2 segundos a la velocidad específica. Eso es lo que me está diciendo esa fórmula. Entonces, en este caso, en ese ejercicio, ese requisito mínimo es de 27.8 metros, pero a nosotros nos dio 39.86, entonces estamos cumpliendo con ese requerimiento. También hice la aclaración de qué pasaba cuando eso no cumple. Cuando eso no cumple,
la mejor opción es cambiar, si esa curva es muy pequeña, cambiar el enlace espiral círculo espiral por un enlace espiral espiral, que más adelante en este mismo video voy a hacer pues como una generalidad de ese caso. Y finalmente se calcula la cuerda larga de la curva circular, que es la distancia en línea recta desde el SE hasta el CE, distancia en línea recta. Bueno, el tercer requerimiento era la abscisa de los puntos notables. Vamos a apoyarnos de esa gráfica que está en la mitad para hacer el abscisado. Para hacer ese abscisado de los puntos notables del enlace, el primer punto notable es el TE, punto de comienzo de la espiral de entrada. Entonces tenemos la abscisa del BOP, que es 0, que es el extremo donde iniciamos nuestra vía, más la distancia desde ese inicio hasta el PI, menos la tangente del enlace. Entonces ahí tengo la abscisa del TE, que en este caso nos da K0 más 275. El segundo punto notable del enlace es el EC, punto de comienzo de la curva circular. Es la abscisa que ya tenía calculada el T y le sumo la longitud de la espiral. Entonces eso nos da K0 más 315. El tercer punto notable es el punto CE, o punto de finalización de la curva circular, y es donde va a empezar la espiral de salida. Entonces la abscisa del punto notable inmediatamente anterior más la longitud del arco central, que nos había dado 39.86, esa abscisa nos da K0 más 354.86. Y finalmente la abscisa del ET, que es la abscisa del CE más 40, que fue la longitud adoptada de la espiral. Acá está como unos resultados parciales hechos en hoja de cálculo con todos los decimales, entonces nos pueden variar en alguna cifra. Esto está hecho con el aplicativo pues del INVIAS, y ahí podemos ver tanto los elementos geométricos con todos sus decimales como las abscisas, el dibujito más o menos como queda, y las coordenadas de esos puntos notables, que también se los había pedido porque a partir de ellos vamos a necesitar esos elementos para calcular las coordenadas de los demás puntos dentro del enlace. El punto número 4, requerimiento número 4. El requerimiento número 4 son las deflexiones del enlace, entonces hay que diligenciar esta tabla. En esta tabla en este punto número 4 vamos a llenar la columna número 3 y la columna número 4. Vamos a llenar eso. Ahora, ¿cómo se llena la columna número 3, que tiene como un simbolito, como una L, como un corrosquito? Es muy sencillo. Simplemente yo me voy a apoyar de la simetría del enlace. Entonces lo que vamos a hacer es diligenciar la cartera de la siguiente forma. En la rama de entrada vamos a empezar a restar el cuadrito correspondiente menos la abscisa del TE. Entonces 280 menos 75 pues da 5. 290 menos 275, entonces esto da 15. 300 menos 275, entonces esto da 25. Y así sucesivamente. Listo. Ahora en la parte de abajo, ¿cómo se llena la parte de abajo? Ya es al contrario, porque voy a aprovechar la simetría. Entonces sería desde, eh, desde el ET hacia cada celda o a cada cuadrito de análisis. Entonces 394 menos 390, pues entonces da 4.857. Vamos a hacer ahí el numerito. El que sigue, entonces la abscisa del ET menos 380, entonces da 14.857. Entonces va a pasarlo acá en Excel para que quede más bonito. Entonces esto sería 5, esto sería 15, 25,
35. Este sería 4.857, 14.857, 24.857, 34.857. ¿Y cómo se llena? ¿Y cómo se llena entonces la columna de la deflexión de cada punto? Pues depende. Bueno, vamos a llenar este de aquí que también falta, que para el arco central es la casilla donde estoy ubicado menos la abscisa del S, entonces 320 menos 315, 5, 15, 25, 35, listo. Ahora falta llenar la casilla de la deflexión de cada punto. Ahí sí hay que separarlo en dos, lo que son espirales y lo que son las curvas, la curva central circular. ¿Qué fórmula vamos a usar para calcular la deflexión de la espiral? Tanto en la de entrada como en la de salida. Acá está abajo la deflexión de cualquier punto entre la espiral. Es L al cuadrado, que es la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La de la columna inmediatamente anterior, por el phi, que es uno de los elementos geométricos que ya habíamos calculado, que para este ejercicio es 4 grados, 46 minutos, 29.73 segundos, dividido la longitud de la espiral al cuadrado. Entonces, si hacemos los cálculos, vamos a hacer los cálculos, voy a tomar la calculadora, y entonces 5 al cuadrado da 25, dividido 40 al cuadrado por 4 grados, 46 minutos, 29.73 segundos. Y eso nos da 0 grados, 4 minutos, 28.59 segundos. Así lo calculo. Voy a calcular uno de los de abajo. Puede ser este de 380. Entonces muy sencillo. L al cuadrado sería 14.857 al cuadrado. Dividido 1600, que es 40 al cuadrado, por 4 grados, 46 minutos, 20. Eso es 29 o 28. A verificar acá el valor del phi. Esperen, yo lo corroboro acá en el ejercicio, a ver cuánto dio el phi. Vamos a rectificarlo acá en el ejercicio. El phi al 28 es 446, 2873. Vamos a hacer la corrección. Aquí me equivoqué en los segundos, voy a repetirlo. Es 5 al cuadrado, 25 dividido 1600, que es 40 al cuadrado, por 4 grados, 46 segundos, 28.73 segundos, da 428.57. Listo. Y entonces haciendo el de abajo sería 14.857 al cuadrado dividido 1600, que es 40 al cuadrado, por 4 grados, 46 minutos, 28.73 segundos. Eso da la módica suma de 0 grados, 39 minutos, 31.3 segundos. Entonces así se repite para los demás valores de la tabla. Ahora, para la curva circular central, entonces ya la fórmula cambia.
Y entonces en la fórmula, mire que tenemos la distancia, que es la longitud de la columna anterior. En este caso lo voy a calcular para el casero, más 320, entonces L vale 5 por la deflexión unitaria por metro. Y la deflexión unitaria por metro es el grado de curvatura sobre 2 por el arco unitario, que es 10. Entonces ese valor lo voy a buscar aquí en la solución. Entonces tengo que G es 7 grados, 9 minutos, 43.1. Vamos a dividir, entonces la deflexión unitaria por metro sería G, que es 7 grados, 9 minutos, 43.1 segundos, dividido 20, que es 2 por 10. Entonces la deflexión unitaria es 0 grados, 21 minutos, 29.16 segundos, por 5, que es L para la abscisa 320. Y eso me da la módica suma de 1 grado, 47 minutos. Vamos a escribirlo: 1 grado, 47 minutos, 25.78 segundos. 25.78 segundos. Entonces así se diligencia la tabla. Así se diligencia la tabla. Entonces finalmente pues vamos a tener una tabla completamente llena. Acá la tengo. Voy a agrandar un poquito más. Completo la tabla. Vamos a enfocarnos solamente por ahora en estas dos columnas, que son las que estamos llenando. Ahorita vemos las demás. Entonces se completa la tabla. ¿Y por qué tengo en la cartera unos elementos como con colores? Porque son unos validadores dentro de la cartera. Los que están en verde, ahí los resultados nos tienen que dar, si hacemos las operaciones, la longitud de la espiral. Porque la resta de abscisas entre el SE y el TE me da la longitud de la espiral de entrada. La diferencia de abscisas entre el ET y el CE me tiene que dar la longitud de la espiral de salida. Y la diferencia de abscisas entre el CE y el SE me debe dar la longitud de curva circular. Por eso lo pongo ahí con color, porque ahí puedo validar si estoy diligenciando bien y si los cálculos me dieron bien. Ahora, respecto a las deflexiones, también tengo tres validadores. La deflexión en el SE debe ser igual al phi, lo mismo que la deflexión en el CE, nos debe dar exactamente igual al phi que ya habíamos calculado. Entonces ahí hay otro validador y por eso lo pongo en azul. Y el que está en naranja es el ángulo de deflexión en el CE, debe dar aproximadamente igual a el valor de delta C medios. Esa deflexión en el CE me debe dar aproximadamente igual a delta C medios, que a nosotros nos dio 28 grados, 32 minutos, 43.6 segundos. Ahí está, ese valor de 14 es aproximadamente la mitad de ese ángulo de 28 y pico que habíamos dicho. Listo. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, ya quedó calculado hasta la columna número 4, que es la deflexión. Ahora sigue calcular las coordenadas. Para calcular las coordenadas, acá está el mismo ejemplo, pues está la explicación del ejemplo que hice ahora, cómo lo llené. Pero para las coordenadas, entonces acá así hay que tener presente varias cositas. Es muy importante saber y conocer los ángulos que hay adentro del enlace. Y acá quiero devolverme hasta el dibujo. Quiero devolverme al dibujo para que sea más fácil aquí. Incluso me voy a devolver más. Me voy a devolver hasta este. Hasta este. Este está perfecto para conocer
las coordenadas. Entonces, necesito conocer, tengo las coordenadas del punto B o P. Las coordenadas del punto B o P, vamos a suponer que la vía empieza aquí, que ese es K0 más 0. Puede ser más larga, pero por efectos de dibujo, digamos que ahí empieza la vía y de esas teníamos la abscisa y las coordenadas. Ahora necesito conocer las coordenadas acá del TE. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer varias cosas. Lo que puedo hacer es, incluso tengo las coordenadas del PI, entonces lo que yo puedo hacer es, necesito traer las coordenadas desde acá hasta acá. Entonces necesito distancia y azimut. ¿Qué distancia tengo entre esos dos puntos? TE. ¿Y cuál es el azimut? Pues sería el azimut de entrada que me dijeron que era 30, o sea que esto acá sería, este angulito de acá ya sé que es 30, porque era un dato del ejercicio, pero 30 es hacia arriba, yo lo necesito hacia abajo, entonces necesito el contrasimut, entonces sería 30 más 180, entonces ya puedo traer las coordenadas del PI, las traigo hasta el TE, listo, bueno, vamos a limpiar. Ahora necesito llevar las coordenadas del TE, vamos a ponerlo con otro color, necesito llevar las coordenadas del TE, o sea, ya desde acá, hagámosle con el mouse, a ver si me queda más fácil, ya las coordenadas desde acá y traerlas hasta acá. Necesito distancia de azimut. ¿Qué distancia tengo? Pues tengo esta distancia. Esta distancia en línea recta, bueno, créame usted que está en línea recta, es la cuerda del enlace, es esta distancia. Esa distancia es esta. Entonces tengo distancia. Ahora, ¿qué azimut tengo? Pues lo que puedo hacer es coger, como necesito sacar el azimut ahí, sería el azimut de entrada, que va hasta acá, que es 30, ¿y qué le voy a sumar? Le voy a sumar, voy a ponerlo acá en amarillo, le voy a sumar este angulito que hay acá, ese angulito amarillo que hay ahí. Y ese angulito es phi. Entonces, con la distancia de la cuerda del enlace y el azimut de entrada más phi, llevo las coordenadas del TE hasta el EC. Ahí ya llevo dos de los puntos notables. Ahora voy a aprovechar el enlace. Quiero aprovechar la simetría del enlace. Voy a poner otro color. Y voy a traer las coordenadas. Desde el PI las voy a traer hasta acá, hasta el ET. ¿Con qué distancia? Pues tengo la tangente del enlace, que ya también la tenía acá. Entonces tengo distancia. ¿Y qué azimut me sirve? Me sirve, pues ya en el ejercicio me dieron el de salida, o sea, el de esta tangente de salida, que era 87 con algo. Pero suponga que no me lo hubieran dado. Me dieron el de entrada. Entonces el de entrada, si yo dibujo acá al norte, acá arriba, este sería 30. Y a ese 30 le sumo el delta. Y entonces 30 más el delta, que el delta acá es de 57 con algo, me da los 87, que es el dato que me dieron de salida. Entonces con el azimut de salida, o el de entrada más el delta solito, calculo el azimut para llevar coordenadas de P y A de T, utilizando como distancia T. ¿Cuál me queda faltando? Siempre se pasa. Me queda faltando las del CE. Pero para las del CE, entonces aprovecho otra vez la simetría. Vamos a hacerle con otro color. Y las voy a traer desde el ET, las voy a traer hasta acá. ¿Con qué distancia? Con esta distancia. ¿Con qué azimut? Pues entonces ahí sí ya tengo que analizar
Y eso no son fórmulas, son deducciones, no se lo aprenda como una fórmula que hay en unas diapositivas, está escrito como si fuera una fórmula, pero no es que sea una fórmula, sino que es la deducción para este ejercicio. Entonces tengo, este es el azimut de salida, que es 87 con algo, le sumo 180, me da todo esto. Entonces al azimut de salida más 180 llego hasta acá. ¿Cuánto le tengo que restar? Le tengo que restar este angulito que hay acá. ¿Y cuánto vale ese angulito? Ese angulito vale phi. Entonces acá le tengo que restar phi. Entonces con ese azimut, que es el de salida más 180, y le resto phi, obtengo el azimut. Y con la distancia CE, llevo las coordenadas del ET al CE. Y ya tengo los 4 puntos notables con coordenadas. Ya lo que resta del ejercicio para hallar el tema de coordenadas sería repartir las coordenadas. De la primera rama voy a utilizar como punto de referencia el TE y voy a repartir coordenadas a todos los puntos que necesite dentro de la espiral de entrada. Desde el ET voy a repartir coordenadas a cualquier punto de la espiral de salida. A cualquier punto de la espiral de salida reparto las coordenadas desde el ET. Y para la curva central voy a utilizar como referencia, puede ser el EC, y desde ese reparto coordenadas a cualquier punto dentro de la curva circular. Entonces son los puntos que vamos a usar como referencia y ahí aprovechamos la simetría del enlace. Bueno, entonces volvamos otra vez hasta donde íbamos. Y vamos a ver lo que les había dicho. Acá está. Lo que les acabo de explicar es lo que está en esos cuatro conjuntos de coordenadas. Qué ángulo se utiliza y qué distancia vamos a usar. Listo. Ahora, para coordenadas y azimutes de cualquier punto, acá decimos cualquier punto, pero a mí me interesa es cada 10 metros, que son los que están en la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos distancia de azimutes a cada punto o a cada abscisa múltiplo de 10, porque la abscisa es cada 10. Entonces, tenemos la abscisa al punto, si está en la rama de entrada, sería el azimut de entrada de la tangente de entrada más la deflexión del punto. ¿Y cuál es la deflexión del punto? Pues la que acabamos de diligenciar en la tabla en la columna número 4. Ejemplo, para el punto K0 más 290, entonces azimut de entrada de 30 grados más la deflexión del K0 más 290 en la tabla es 0 grados 40 minutos 17.17 segundos. Y ahí obtenemos el azimut de una línea que va desde el TE, porque si está en la rama de entrada, hasta el punto 290. Esa línea tendría este azimut. Y si está en la de salida, pues lo hago hago como un símil, pero ya no desde el ET, ya no desde el TE, sino desde el ET, desde la parte final, desde el punto de terminación de la espiral de salida. Y sería el azimut de salida más 180 grados menos la deflexión en el punto, que fue lo que vimos ahora en el dibujo. Entonces para 390, que queda en la rama de salida, K0 más 390 es 87, 11, 36, que es el azimut de salida más 180 grados, menos la deflexión de ese punto 390 en la columna 4 de la tabla, ya tengo ese valor. Ahora me queda faltando la distancia, y ahí hay que separarlo, y acá viene el proceso donde es un poquito largo. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar ecuaciones semejantes con la serie de Maclaurin a lo que vimos en los elementos geométricos para el XC y el YC. La diferencia es que acá, donde está la L, en la fórmula de Maclaurin, en este término se ponía la longitud total de la espiral,
pero acá yo no necesito poner la longitud total de la espiral, sino la resta o la distancia desde el punto de análisis, que en este caso es 290. Entonces L en este caso es 290. 290 menos cuánto, menos la distancia, como está en la espiral de entrada, menos la abscisa del TE, que es 275. Y por eso, entonces es que acá se pone 15. Si fuera otro valor, 280, entonces 280 acá no sería 15 sino 5, porque sería 280 menos 275. Y así sucesivamente. Y ya se respeta la serie de Maclaurin. Recuerden que acá en la serie de Maclaurin se mete el teta e en radianes, que es 0.25, y tenemos la x al punto 90, la y al punto 90, y hago una ecuación parecida a la de la cuerda del enlace, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y nos da la distancia en línea recta desde el TE. Esta distancia va desde el TE hasta el punto K0 más 290. Y entonces ya tengo la distancia, que es esta que tengo acá. Esta distancia la traigo para acá. Para las norte utilizo el coseno. El azimut lo calculé hace un instante en la diapositiva anterior, que sería este. Y simplemente acá pongo la coordenada del punto notable más cercano, que sería en este caso el TE, que es de donde lo estoy llevando, porque este punto queda en la rama de entrada. Esa es la norte de ese punto, esta es la este de ese punto, esta es la este de ese punto. Miren que es la misma distancia que acabo de calcular. El azimut es el mismo que calculamos en la diapositiva anterior. Y entonces recuerden, los puntos que estén en la espiral de entrada los calculo sus coordenadas a partir de las del TE. Los puntos que estén en la rama de salida los voy a calcular a partir del ET. Y los que están en la curva central, a ver, yo paso esto y me devuelvo para quitar ese montón de rayas. Miren que se me fue. Acá está. Si tengo ya un punto dentro de la curva circular, entonces ¿cómo se calcula el azimut? Entonces ese es un punto aquí nuevo, clave, un punto clave, y es el azimut de entrada, y a ese azimut de entrada le voy a sumar el teta e en grados metros segundo y le sumo la deflexión del punto. Ejemplo para el K0 más 330, entonces azimut de entrada eran 30, la deflexión de la espiral en grados metros segundo es 14, 19, 26.2, más la deflexión del punto de análisis, que en este caso es 330. Esto es de donde salió, de la columna 4. Este dato sale de la columna 4 de la tabla que estábamos diligenciando. Y me queda faltando la distancia, porque para poder llevar las coordenadas desde LC, porque para la curva central, como les dije hace un ratico, mi punto de referencia va a ser LC. Entonces necesito la distancia en línea recta desde S hasta el punto de análisis, que en este caso es 330 para este ejemplo, y se calcula con la fórmula 2 por el radio de la curva central por el seno de la deflexión del punto. Mire que esa deflexión del punto es esta misma deflexión que está en la columna 4 de la tabla de la cartera que estábamos llenando. Y ya calculo la distancia, tengo la distancia, entonces tengo acá la azimut, reemplazo en las fórmulas convencionales de coordenadas con proyecciones y pongo la coordenada de referencia norte del EC, coordenada este del EC, y finalmente terminamos de calcular toda la tabla con sus respectivos azimutes. Vuelvo y aclaro, lo voy a poner acá con colores, que toda la rama de entrada que está acá, toda esta rama de entrada se calcula con base en el TE, coordenadas y azimutes. Vamos a buscar como referencia el TE para la espiral de salida, toda esta
que está acá abajo, vamos a calcular azimutes y distancias y coordenadas con base en el ET, y para el arco central, que es todo esto, vamos a calcular coordenadas, azimutes y distancias con base en el S. Esos van a ser nuestros puntos de referencia. Listo. Bueno, acá están ya las respuestas en hoja de cálculo con todos los decimales. Pueden diferir un poquito de la inmediatamente anterior, pero ahí les puede servir como chequeo, obviamente por el redondeo, y esta hoja de Excel que trabaja, el manual de Invías trabaja con todos los decimales. Y para finalizar el ejercicio, entonces se pide el peraltado del ejercicio, en el cual vamos a hallarlo para los puntos notables. Obviamente sabemos que dentro de los puntos notables, en los puntos intermedios, pues ahí hay puntos que también deberían ir en una tabla full, como cuando vimos el desarrollo del peralte. Por ejemplo, acá entre A y B hay varias abscisas redondas múltiplos de 10. Está la 270, por ejemplo. Acá estaría entre B y C está la 280. Entre C y D está la 290, la 300, la 310. Entonces esos puntos pues uno también los tendría que meter en una tabla full de peralte. Una tabla completa donde muestra el peralte cada 10 metros por acá, pero acá como lo están pidiendo en el ejercicio solamente para los puntos notables, entonces solamente pusimos los puntos notables. Las abscisas de lo que era el TE, a ver, yo pongo la pluma, vamos a cambiarle el color, bueno, démosla ahí. Este punto ya conocíamos la abscisa, de este punto ya conocía la abscisa, de este punto ya conocía la abscisa y este también conocía la abscisa. Me falta A, C, F y H. ¿Qué le sumo o qué le resto a esas que ya tengo? Pues sabemos del diagrama que esto acá es N, esto acá también es N, acá es N, que es la longitud de aplanamiento, y acá es N. Entonces calculamos N. N es que el bombeo normal, que generalmente es del 2%, y ya era un dato que tenía que saber del ejercicio porque me decían que era una vía primaria y todas las vías primarias van pavimentadas, y el bombeo para vía pavimentada es del 2. Por la longitud de la espiral dividido el peralte, eso me da 10,10. Entonces le resto 10 a la del T y tengo la abscisa del punto A, le sumo 10,10 y tengo la del C, y de manera similar lo hago con la LT para obtener el punto F y para obtener el punto H. El borde, como la curva es derecha, el borde que sube es el izquierdo, entonces queda con peralte positivo de más 7,92, y el que baja es el derecho, queda con borde con peralte de menos 7,92. Los otros quedan como son los básicos del diagrama, quedan en más 2, menos 2 o 0. Y calculamos la sobrelevación, que la sobrelevación debe ser calculada a la derecha y a la izquierda, y la fórmula es A por el peralte sobre 100%. Entonces en unos casos nos da positivo para el borde que está arriba y en otros nos da negativo para el borde que está abajo, que es el derecho. Una aclaración acá importante es que este ejercicio, en esta curva, el peralte está desarrollado 100% en tangente. Por eso acá donde está la meseta, pues estará el SE, y acá, como dice abajo, está el CE. Listo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque pues la explicación o una de las razones de ser de la espiral es que yo pueda desarrollar ahí el peralte, y que entonces cuando haya un desarrollo espiral, círculo espiral, que la curva central quede completamente con el peralte full. Entonces no hay que introducir parte dentro de la curva y el otro en la recta, no, porque ya no hay una interacción recta con curva, porque entre la recta y la curva hay una espiral.
Entonces eso ya no, como que no aplica acá. Ahora, ¿dónde sí hay que tener cuidado? Y hacer evaluaciones de peralte forzado. Cuando tengo la unión de, por ejemplo, es una curva en espiral y adelante o hacia atrás tengo una curva circular. Entonces ahí sí hay que chequear qué va a pasar en la curva circular de adelante o en la curva circular de atrás, porque puede llegarse a presentar peralte forzado en esa interacción de las dos curvas, pero eso ya habrá que revisarlo y son casos particulares. Y ahora les propongo un ejercicio de ese tipo, un ejercicio tipo examen de la combinación donde hay una curva en espiral, círculo espiral, y la curva que sigue es una curva circular. Bueno, sigamos entonces. Acá también se planteó un ejercicio donde se solucionó este mismo problema, pero con una espiral de 50. Ahí les dejo la solución. Agradezco a los compañeros que me han estado colaborando con el montaje de la información de lo que veníamos trabajando en clase para poderlo poner a disposición de todos. Muchas gracias. Y acá está el desarrollo del ejercicio, ese mismo ejercicio, son los mismos datos, pero para una longitud de espiral adoptada de 50, porque ya nos cambian los elementos geométricos y nos cambian las coordenadas. Entonces acá está el desarrollo, está la misma explicación. Entonces básicamente es como si tuvieran dos ejercicios completamente desarrollados, completos, para que puedan estudiar el tema. Eh, Obviamente, como esto es tan largo, en el momento en que vayamos a hacer la evaluación del tema, le voy a pedir, como siempre se lo he pedido como en tema de reflexiones, se lo pido en una ubicación en particular. Obviamente para llegar allá, pues tendrá que hacer varios cálculos eh, para llegar a la respuesta. Entonces ahí les dejo ese otro ejercicio. Este ejercicio que están viendo, ese ejercicio propuesto 1B, empalme espiral, círculo espiral, es muy bueno, es tipo examen. Entonces les voy a pedir el favor de que por favor lo realicen para que estudien y lo suban. Voy a dejar un link en la U virtual, o también lo puedes subir a Teams, en cualquiera de esas dos plataformas lo puedes subir. Eh, Pongo las dos plataformas porque quizá alguna en algún momento pueda llegar a colapsar, entonces tiene las dos opciones. De preferencia la de subir la tarea en la de U virtual, y si no es posible entonces la puedes subir a Teams, no importa, igual voy a estar revisando las dos. Hágalo por favor, le toma foto, lo convierte en PDF y me lo manda. Yo ya después veré qué voy a hacer con él, pero trate de hacerlo solo y analizar qué pasa. Lo resuelve bien juicioso, es muy fácil. Creo que eso no le falta ningún dato. Esto era un examen anterior. Eh, entonces, resuélvalo. Y para para el próximo martes, los del grupo de las tardes, y para el miércoles, los del grupo de la mañana, espero que lo suban eh, en PDF resuelto. Cualquier duda me la van a estar comunicando. La única forma de que va a entender bien todo este proceso es que desarrolle los ejercicios, desarrolle los ejemplos, porque son muchas fórmulas. Recuerde que este tema es todo lo que veamos del parcial en adelante, es lo que queda susceptible para el final. Listo. Bueno, ya para finalizar, ahí hay unos ejercicios más propuestos, hay bastantes de diferentes tipos. Eh, Tiene que ver con el tema elementos geométricos del empalme espiral-espiral. Entonces, habíamos dicho que se podía presentar cuando el arco circular era muy pequeño, e incluso también cuando la deflexión es muy pequeña, normalmente por debajo de los 30 grados. Entonces en este caso se prescinde, si pueden ver acá, voy a marcar con la pluma, que se prescinde de arco central. No me marca. Mire que ya no hay curva central, entonces tengo espiral a la entrada y una espiral a la salida. Entonces están pegadas, no hay tramo central, eso ahorra muchos cálculos.
Ahora, ¿qué dificultades tiene? Ah, bueno, y acá por ejemplo otra propiedad importante que lo voy a marcar aquí con otro color es que ya el delta, el ángulo de flexión, es igual a 2 veces el ángulo de deflexión de la espiral. Una particularidad acá es que eh, el RC se presenta en toda la mitad, ¿cierto? Y ya es variable el radio, va incrementando hasta infinito acá en el ET y va incrementando hasta infinito en el TE. Eh, hay muchos elementos geométricos que ya cambian, pero algo a tener en cuenta es el tema del peralte. Es muy importante tener aquí el tema del peralte, porque como no hay arco central, ya no tenemos esta meseta que se presentaba acá, sino que me queda así en punta. Y digamos que hay un cambio brusco en la transición del peralte y yo pongo y eso va como en contravía de lo que hemos dicho de la inclusión del peralte, es para hacer un cambio gradual, ¿cierto? Un cambio gradual en la curvatura y en la transición del peralte. Entonces eso es lo que está pasando en la figura A. ¿Cómo se contrarresta esta dificultad o incomodidad? Migrando esto a una solución del tipo de la figura B, y es simplemente generar una meseta con una distancia de C que puede ser de aproximadamente 1/3 de la velocidad de diseño. Eso va a estar generalmente, o se recomienda que esté entre los 10 y los 20 metros, de manera que yo desarrolle la espiral y parte de esa transición la tenga en el peralte full, no en un momento puntual como está en este caso, sino durante un trámite de unos 10 o 20 metros, ¿cierto? Para que sea un poco más cómodo. Pero mire que la espiral se sigue midiendo desde acá hasta el centro del diagrama. Entonces eso quiere decir que, digamos, en un porcentaje de la longitud de la espiral el peralte viene subiendo, y la parte final de la transición ya se vuelve constante hasta que vuelve y ya empieza a devolverse el carril que subió para volver a retomar la posición original. Entonces digamos que esto es como un artificio que se hace para evitar esa incomodidad. Ahora, ¿qué dificultades tiene el peraltado de un empalme espiral? Que por ejemplo el software AutoCAD Civil todavía no puede, no permite o no es capaz de resolver ese problema del peralte. Entonces hay que hacerle unos artificios ahí y ponerle una entretangencia, así sea de 1 milímetro, de 1 centímetro, para que él pueda desarrollar bien el diagrama, porque él tiene esa dificultad. Todavía el AutoCAD Civil no resuelve muy bien este problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra consideración ya para ir terminando el tema de alineamiento horizontal tiene que ver con la relación entre curvas contiguas y tiene que ver con curvas consecutivas que tienen un tramo de entretangencia inferior a los 400 metros, porque se considera que tienen cierta dependencia, y eso se tiene que evidenciar cuando uno está asignando la velocidad específica. Si esos tramos son muy pequeñitos, ¿qué pasaba con la asignación de la velocidad específica? Que ambas curvas consecutivas quedaban con la misma velocidad específica. Entonces, acá se establece en la norma, en una tablita, como unos rangos en los cuales debe quedar como cierta relación, o sea, no deben quedar como muy disparejos, o no debe quedar muy dispareja la asignación de radios entre dos curvas consecutivas. Entonces, para velocidades mayores o iguales a 80 km por hora, el radio de salida, ¿cierto? O sea, de una curva con respecto a la otra, entonces debe estar entre 250 y 700. Y si la velocidad es menor, 80 km por hora, la velocidad, el radio de la curva contigua debe estar entre 50 y 300 metros. Eso es para evitar una disparidad, que quede, por ejemplo, una curva muy pequeña y la que sigue con un super radio. Entonces es como para mantener cierta dependencia y garantizar como consistencia en el diseño y en el tema de las velocidades específicas. Y otro tema es
cuando hay curvas con ángulos de deflexión muy pequeños, menores iguales a 6 grados. Entonces, si eso no se puede evitar, no se puede cambiar, entonces hay que poner un radio bastante grande. ¿Cuántos? Radios de 2000 metros, 2500 metros, 3500 metros. O mire que son radios muy grandes, que hay veces ustedes cuando hacen los cálculos dan un valor de esos y dicen, uy, pero eso me dio un radio muy raro. Hay radios así, lo que pasa es que básicamente parecen como si fueran rectas porque el cambio de curvatura es muy bajo y no se aprecia tanto. Pero entonces mire que si hay curvas con esos radios tan grandes. Lo que dice de garantizar, lo que les dije ahora, es que en ese arco central o en ese arco circular se debe garantizar que sea como mínimo transitable una distancia de al menos 2 segundos a la velocidad específica que se viaja. Y para finalizar entonces está el tema de las curvas horizontales que no requieren espiral. Para las curvas que tienen un radio mayor a 1000 metros no se requiere una, una espiral de transición. Se puede prescindir de esa espiral de transición. Incluso cuando la curva es tan grande, muchas veces ni siquiera requiere peraltarse, porque no se siente tanto el efecto. Acuérdese que eh, la fórmula de la aceleración centrífuga eh, tiene por ahí un radio en su denominador, y si ese denominador es muy grande, entonces ese valor de la aceleración centrífuga es muy pequeño. Y con eso terminamos el capítulo 3. Entonces quedamos pendientes del ejercicio de espiral, círculo, espiral y con una curva circular contigua. Ahí tienen las referencias por si quieren hacer alguna, alguna consulta adicional en esos textos, y eh, seguiremos con los temas del curso la próxima semana. Muchas gracias.